soy Kelly. Ion y yo nos conocimos justo después de terminar la universidad. Él me dejó boquiabierta con su encanto y ambición. Antes de darme cuenta, estábamos casados y vivíamos en el apartamento que él compró antes de nuestra boda. No era nada lujoso, pero era nuestro, y me encantaba todo. Nuestra hija, Sara, llegó poco después, y ella era perfecta, con los ojos azules de Ion y mi cabello rizado. Pensé que lo teníamos todo, una familia amorosa, un hogar acogedor y carreras prometedoras por delante. Conseguí un trabajo como secretaria en una empresa pequeña pero en crecimiento. El salario no era muy bueno, pero disfrutaba el trabajo y me llevaba bien con mis compañeros. Ion, por otro lado, estaba ascendiendo en su empresa de construcción. Regresaba a casa con historias de grandes proyectos y acuerdos aún más importantes. Estaba orgullosa de él, incluso si sus largas horas significaban que a menudo estaba sola con Sara. Sin embargo, algo cambió en Ion con el tiempo. Comenzó a llegar tarde a casa, y sus ojos se entrecerraban con sospecha. ¿Quién llamó?, preguntaba. ¿Por qué estás tan elegante? Al principio me reí, pero pronto sus celos se volvieron sofocantes. Una noche, me interrogó sobre un evento de trabajo. Lo enfrenté. ¿Crees que te estoy engañando? ¿Con quién, Ion? ¿Con el cartero? No esbozó una sonrisa. No te hagas el tonto, Kelly. Veo cómo te miran los hombres. Y ese jefe tuyo está felizmente casado con 3 hijos. Lo corté. Por amor de Dios, Ion, soy tu esposa, te amo. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, socavando nuestro matrimonio. Yo fui fiel, siempre lo había sido y siempre lo sería. Pero la angustia de Ion era como un veneno que se filtraba en cada parte de nuestras vidas. A lo largo de todo esto, Sara permaneció felizmente inconsciente. A sus 10 años, su mundo giraba en torno a sus amigos de la escuela y su iPad. Intenté protegerla de nuestras peleas, pero los niños siempre saben más de lo que pensamos. La ironía no se me escapó. Ion era el que siempre llegaba tarde a casa y siempre iba de viaje de negocios. Si alguien tenía motivos para sospechar, era yo, pero confiaba en él, creí en nuestros votos, en nuestro amor. ¿Por qué él no podía hacer lo mismo? Una noche, después de una pelea particularmente desagradable, me encontré mirando al techo, sin poder dormir. Los suaves ronquidos de Ion llenaban la habitación, pero yo me sentía a kilómetros de él. ¿Cómo habíamos llegado aquí? Cuando el amor se había convertido en sospecha y la confianza en acusación, pensé en irme, llevarme a Sara y empezar de nuevo. Pero, ¿a dónde iríamos? ¿Qué tipo de vida podría darle con un salario de secretaria? A pesar de todo, sigo amando a Ion. Amaba al hombre que solía ser, el hombre que esperaba volver a ser. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más complicadas, la vida me lanzó otra bola curva. Mi mamá, la roca en la que siempre me había apoyado, tuvo un derrame cerebral que apareció de la nada, dejándonos a todos tambaleándonos. Mamá siempre había sido la imagen de la salud. Después de la muerte de papá, se dedicó a la jardinería y a clubes de lectura, decidida a vivir la vida al máximo. Vivía en esta hermosa casa en la parte elegante de la ciudad, cortesía del seguro de vida de papá y de sus inversiones inteligentes. Solía bromear que ella estaba viviendo la vida de una estrella de cine jubilada, pero ese martes por la mañana, todo cambió. Recibí la llamada del trabajo. Mamá no podía hablar ni mover su lado izquierdo. Corrí al hospital. Mi corazón y mi garganta estaban apretados en las siguientes semanas. Era una confusión de médicos, hospitales y una jerga médica aterradora. Fui a todas las clínicas de primer nivel de la zona, desesperada porque alguien me dijera que mamá estaría bien, pero el pronóstico no era bueno. El derrame cerebral la había dejado en cama, necesitando atención las 24 horas. Estaba abrumada. ¿Cómo podría cuidar de mamá, manejar mi trabajo, cuidar de Sara y lidiar con los celos de Ion? ¿Todo al mismo tiempo? Se sentía como ahogarme en cámara lenta. Entonces, de la nada, a Ion se le ocurrió la idea de que deberíamos mudarnos a la casa de su mamá. Dijo eso una noche durante la cena, y casi me ahogué con mi pasta. ¿Qué piensas?, preguntó Kelly, con los ojos iluminándose. Es una gran casa en un vecindario fantástico. Sara tendría su propia habitación, tal vez incluso una sala de juegos. Tu mamá necesita cuidados y tú estarías allí. Podríamos alquilar este apartamento para ganar algo de dinero extra. Tenía que admitir que tenía sentido. La casa de mamá era mucho más bonita que nuestro apartamento, y la idea de no tener que viajar para cuidarla era atractiva, pero aún así, se sentía raro. No lo sé. Ion dudó. Es la casa de tu mamá. No podemos irrumpir y preguntarle. Él insistió. Apuesto a que a ella le encantaría la compañía. Es mejor que un asilo de ancianos. Cierto, tenía razón.
Mamá lo había dejado muy claro, no quería terminar en una prisión glorificada para personas mayores, como ella lo llamaba. Tal vez esto podría funcionar. Al día siguiente, para mi sorpresa, hablé del tema con mamá. Su rostro se iluminó ante la idea. Oh, Kelly, dijo con voz débil pero emocionada, me encantaría que esto pasara. La vieja casa necesita algo de vida nuevamente. Y así fue como se decidió que nos mudaríamos a la casa de mamá, cuando comencé a empacar nuestro apartamento. No podía evitar la sensación de que este era el comienzo de algo grande. Simplemente no sabía si era algo bueno o malo. John estaba encantado con la mudanza. Seguía hablando sobre el jardín que plantaría, la cueva del hombre que iba a instalar en el sótano. Incluso Sara parecía emocionada por tener una habitación más grande que la que traía la casa de mamá. Pero esto también traía un conjunto completamente nuevo de desafíos. Rápidamente me di cuenta de que cuidar a un paciente con accidente cerebrovascular era un trabajo de tiempo completo y que no estaba preparada para manejarlo sola. Después de una semana de noches sin dormir y días llenos de estrés, decidí contratar a una enfermera para que me ayudara. La enfermera diurna, Jenny, fue una bendición. Llegaba todas las mañanas a las 8 y se quedaba hasta las 6, atendiendo las necesidades básicas de mamá, pero las tardes y las noches dependían de mí. Llegaba a casa exhausta del trabajo solo para comenzar mi segundo turno como cuidadora de mamá. Su habla había quedado afectada, dejándola frustrada y a menudo en silencio. Le cambié el pañal, dándole tanta dignidad como pude en el proceso. Luego vino el baño de esponja, el masaje para evitar que sus músculos se atrofiaran, los medicamentos, y finalmente la cena. Fue un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente. Ver a mi madre vibrante e independiente reducida a este estado me rompía el corazón todos los días, pero lo hacía porque la amaba, porque ella hubiera hecho lo mismo por mí. Lo que no esperaba fue la reacción de Sara ante la condición de su abuela. A sus 11 años, pensé que tendría edad suficiente para entender y ayudar, pero me equivoqué. Una noche, mientras me dirigía a la habitación de mamá, vi a Sara correr rápidamente más allá de su puerta, tapándose firmemente la nariz. Sara, llamé, ¿a dónde vas? ¿No quieres saludar a la abuela? Ella sacudió la cabeza violentamente. De ninguna manera. Huele asqueroso ahí dentro. Me sorprendió. Sara, no es agradable decirlo. La abuela necesita nuestra ayuda y apoyo ahora mismo. No me importa, escupió. Es asquerosa. No me acercaré a ella. Antes de que pudiera responder, se fue furiosa a su habitación, dando un portazo detrás de ella. Me quedé allí, aturdida y herida. ¿Dónde había ido mi dulce pequeña? Me volví hacia John en busca de apoyo, pero no encontré ninguno. No es mi problema, decía cuando le pedí ayuda con mamá. No me inscribí en esto. Me dolió, pero no podía culparlo del todo. Él no se había inscrito en esto. Ninguno de nosotros lo había hecho. No pude evitar sentirme resentida mientras lo veía jugar videojuegos con Sara o llevarla a tomar un helado, mientras yo estaba hundida hasta los codos en pañales para adultos y horarios de medicación. El único lado positivo fue ver lo cercanos que se habían vuelto John y Sara. Siempre habían tenido una buena relación, pero ahora parecía más fuerte que nunca. Los escuchaba reír juntos en la sala o los veía acurrucados sobre la tarea de Sara en la mesa de la cocina. Me calentó el corazón, incluso cuando me hizo sentir más aislada. 2 años pasaron volando en una confusión de pañales, medicamentos y momentos robados. La condición de mamá se había estabilizado, pero todavía necesitaba cuidados constantes. Estaba exhausta, pero había encontrado un ritmo. Entonces, un martes normal, todo se vino abajo. Sonó el teléfono mientras cambiaba las sábanas de mamá. Era la señora Peterson, nuestra antigua vecina del complejo de apartamentos. Kelly, querida, dijo su voz, llena de preocupación. Pensé que deberías saber que he estado viendo a John bastante tiempo en compañía de mujeres jóvenes, diferentes, siempre muy bonitas. Le di las gracias y colgué, mi mente llena de dudas. Esa noche, enfrenté a John. Oh, esos son solo inquilinos potenciales, dijo suavemente. Les estoy mostrando el apartamento. Quería creerle, realmente lo hice, pero la duda había echado raíces y creció como una mala hierba. Una semana después, encontré una mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca. Era un beso carmesí perfecto. Mi mano temblaba mientras lo sostenía hacia la luz, tratando de convencerme de que era solo un bolígrafo o una mancha de comida, pero sabía que era algo más. Esperé hasta su próximo viaje de negocios para hacer mi movimiento con las manos temblorosas. Abrí la puerta de nuestro antiguo apartamento. Los sonidos provenientes del dormitorio confirmaron mis peores temores incluso antes de abrir la puerta. Ahí estaba John en nuestra cama con una mujer que nunca había visto antes.
Se apresuraron a cubrirse, pero el daño ya estaba hecho. Kelly, exclamó John, ni siquiera teniendo la decencia de parecer avergonzado. ¿Qué estás haciendo aquí? No podía hablar. Me quedé allí, mirando la escena ante mí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mira, dijo John con voz fría. Lamento que tuvieras que descubrirlo de esta manera, pero seamos honestos, Kelly, estoy aburrido. Siempre estás ocupada con tu madre. Esto es emocionante. Sus palabras cortaron más profundamente que cualquier cuchillo. Sin decir una palabra, me di vuelta y dejé que mi mente corriera hacia lo que tenía que hacer a continuación. Sabía que los procedimientos de divorcio serían feos. John luchó conmigo en cada paso del camino, pero al final nos presentamos ante un juez y dividimos nuestra vida juntos como si fuéramos solo activos en un balance general. Luego vino la parte más difícil, la custodia de Sarah. A sus 12 años, ella tenía la edad suficiente para opinar, y su elección me rompió el corazón. Quiero vivir con papá, declaró con voz firme. Ya no quiero estar cerca de la abuela, es asqueroso y deprimente, y mamá siempre está tratando de hacerme ayudar. El juez asintió con simpatía. Tomó en cuenta la decisión de John, sus mayores ingresos, la estabilidad que podía brindar y la clara preferencia de Sarah. Al final, le otorgaron la custodia principal a John. Estaba devastada, pero traté de concentrarme en lo que era mejor para Sarah. John podía darle oportunidades que yo no podía, clases de baile en escuelas privadas, campamentos de verano. Acordamos los fines de semana y días festivos para mí, un horario que se veía tan limpio y ordenado en el papel, pero que se sentía como una herida abierta en mi corazón mientras veía a Sarah empacar sus cosas y charlar con entusiasmo sobre su nueva habitación en la casa de papá. Sentí que lo estaba perdiendo todo. Mi matrimonio había terminado. Mi hija se iba y me quedé con una casa que parecía más un hospital que un hogar. Los primeros meses después del divorcio fueron difíciles, pero me aferré a mis fines de semana con Sarah como si fueran un salvavidas. Íbamos al cine, comíamos helado en el parque o simplemente pasábamos el rato en casa. No era perfecto, pero era algo. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sarah comenzó a cancelar planes. Tengo una fiesta de pijamas, decía. O, papá me llevará a un concierto. Intenté ser comprensiva, para ser la mamá genial que no hacía un escándalo, pero cada cancelación se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Pronto, las cancelaciones se hicieron más frecuentes. Pasaban semanas sin una visita. Mis llamadas iban directamente al correo de voz, y los mensajes de texto recibían respuestas de una sola palabra, si es que recibía alguna respuesta. Un domingo, después de otra visita cancelada, decidí llamar a Sarah directamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego fui al correo de voz. Intenté nuevamente. Esta vez, una voz robótica me informó que el número al que estaba tratando de comunicarme había bloqueado mis llamadas. Me temblaba la mano mientras marcaba el número de John. ¿Qué quieres, Kelly? Su voz sonaba fríamente molesta. John, no puedo comunicarme con Sarah. Ella bloqueó mi número. ¿Qué está pasando? Hubo una larga pausa y luego dijo: Mira, Kelly, Sarah no quiere hablar contigo en este momento. Debes respetar eso. Respeto que ella es mi hija. Ella también es una persona con sus propios sentimientos, respondió John, y en este momento no quiere estar cerca de toda esa negatividad en tu casa. Me refiero a la enfermedad, a la tristeza. Sarah necesita estabilidad, necesita una familia normal. Sarah ve a Lisa como una figura materna ahora. Tiene una vida familiar normal aquí, 2 padres, sin parientes enfermos, sin drama. ¿Por qué no puedes simplemente dejarla ser feliz? No podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro, y me alegré de que John no pudiera verme. Continuó, su voz se suavizó un poco. Sé que esto es difícil, pero si Sarah no quiere verte ahora, debes respetar eso. No lo fuerces, solo la empujarás más lejos. Quería gritar, discutir y exigir mis derechos como madre, pero una parte pequeña y racional de mi cerebro susurró que él podría tener razón. Si presionaba demasiado, podría perder a Sarah para siempre. Me hundí en el piso con el teléfono apretado contra mi pecho y sollozando. Mi pequeña, mi Sarah, ya no me quería. Alguien más estaba siendo su madre, dándole un beso de buenas noches, ayudándola con la tarea, compartiendo todos los momentos que me faltaban. Mamá me encontró allí horas después, todavía en el suelo. Ella había logrado arrastrarse con su andador. Su rostro se arrugó con preocupación. Kelly, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. ¿Qué pasa, cariño? La miré, a esta mujer que había sido mi apoyo durante tanto tiempo y a quien había estado cuidando durante años. En ese momento, nuestros roles se invirtieron de nuevo.
Yo era el niño que buscaba consuelo en mi madre. Oh, mamá, lloré, buscando su mano. La perdí a mi niña. Mamá me apretó la mano. Su toque aún es débil, pero está lleno de amor. No, Kelly, no la has perdido. Simplemente está perdida ahora mismo. Encontrará el camino de regreso a ti. Verás, 14 años. Es sorprendente cómo el tiempo puede pasar volando y, al mismo tiempo, sentirse tan largo. La condición de mamá mejoró ligeramente con los años. Recuperó algo de movilidad y de habla, pero seguía preocupada. Para ella, siempre fue un trabajo de tiempo completo. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, sentí una mezcla de dolor y, vergonzosamente, alivio. De repente, me encontré solo en esta gran casa vacía. El silencio era ensordecedor. No más pitidos de equipo médico, no más horarios de medicamentos ni sesiones de terapia. Solo yo, dando vueltas en habitaciones llenas de recuerdos. De repente, mi teléfono sonó. El número no me era familiar, pero la voz la reconocería en cualquier lugar, incluso después de todos estos años. Mamá, soy Sara. Esperaba que pudiéramos encontrarnos para hablar. Quedamos en encontrarnos en un café del centro. Mientras esperaba, mi mano temblaba alrededor de mi taza de café y vi a una mujer joven entrar. Me tomó un momento darme cuenta de que era Sara. Mamá, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Hicimos una pequeña charla incómoda. Al principio, ella me contó sobre su vida, su trabajo en marketing, sus pasatiempos, sus amigos, y luego soltó la bomba. Me voy a casar, dijo, sacando un sobre de su bolso. Aquí tienes una invitación. Mi corazón se llenó de alegría y un poco de tristeza. Mi pequeña se casa, y yo había extrañado mucho. Oh, Sara, qué maravillosa noticia. Estoy muy feliz por ti. Escucha, si necesitas ayuda con los gastos. Ella me interrumpió. De repente, en realidad, mamá, es por eso que quería conocerte. Esperaba hablar sobre la herencia de la abuela, la casa, sus ahorros. Los quiero. Sentí como si me hubieran abofeteado. Perdón, mira, mamá, dijo, inclinándose hacia adelante. Esa casa está en una excelente área. Vale una fortuna. Después de la boda, Jaque y yo queremos vivir allí y comenzar nuestra familia allí. La ira burbujeó dentro de mí. Sara, no has puesto un pie en esa casa en más de una década. Dijiste que te disgustaba. La llamaste tumba. Ella agitó la mano con desdén. Yo era un niño, luego crecí, los tiempos han cambiado y, seamos realistas, soy el único nieto de la abuela. Ella hubiera querido que yo lo tuviera. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería que tú lo tuvieras, Sara. Lo hiciste, ni siquiera viniste a su funeral, no llamaste, no escribiste durante años. Eso es historia antigua, dijo ella. El punto es que la casa debería ser mía. Merezco una vida cómoda, merezco. Prácticamente estaba temblando de rabia. Tú no moviste un dedo para ayudar cuando la abuela estaba enferma. Yo entregué mi vida para cuidarla, y ahora crees que merece su casa. La cara de Sara se endureció. Bueno, si así es como quieres actuar, demandaré, obtendré lo que es mío por derecho. Se puso de pie, arrebatando abruptamente la invitación de boda de la mesa. ¿Sabes qué? Olvídalo, no estás invitado a la boda. No necesito tu negatividad allí y no necesito tu permiso para tomar lo que es mío, dijo mientras salía furiosa del café. Me quedé sentada, atónita. La hija que había amado, extrañado y anhelado durante todos estos años se había ido. En su lugar, estaba este extraño, frío y codicioso. Los días posteriores a esa desastrosa reunión en el café transcurrieron en una neblina. Alterné entre rabia, dolor y un vacío entumecedor, pero a medida que el polvo se asentaba, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentí aliviada. El peso de la esperanza de reconciliación, del anhelo de una relación con Sara, se había levantado. En su lugar, había una especie extraña de paz. No asistí a la boda de Sara, no envié un regalo ni una tarjeta. En su lugar, pasé ese día como voluntaria en un refugio de animales local, encontrando consuelo en el amor incondicional de las mascotas abandonadas que necesitaban cuidados. Me pareció apropiado, de alguna manera. La curiosidad se apoderó de mí unos días después y me encontré navegando por las redes sociales de Sara. Allí estaba, radiante y sonriendo a su nuevo esposo. Por un momento, mi corazón se apretó con el dolor de lo que podría haber sido. Pero luego vi una publicación larga y divagante sobre su cruel madre que se negó a asistir a su boda y que retuvo su legítima herencia por despecho. La leí 2 veces.
maravillándome de la pura audacia de sus mentiras. Una parte de mí quería comentar para dejar las cosas claras, pero, ¿cuál sería el punto? Las personas que importaban, la familia que me había visto cuidar de mamá todos esos años. ¿Por qué tendrían que saber la verdad? Sus opiniones basadas en una publicación extraña en las redes sociales no eran mi preocupación. Una semana después, mi prima Ginny me llamó. Kelly, pensé que deberías saberlo, dijo su voz con una mezcla de enojo y preocupación. Sara ha estado hablando de demandarte por la herencia de tu madre. Suspiró sin sorprenderse. Déjala intentarlo. Eso es todo. Jeje, continuó. Aparentemente, ella habló con un abogado. Él le dijo que no tiene una pierna sobre la cual apoyarse. Tu mamá te dejó todo claro como el día. No pude evitar reírme. Por supuesto que mamá había tomado precauciones. Cuídate de eso. Ella siempre había sido así. Gracias por hacérmelo saber. Jeje, dije. Pero honestamente ya no me importa lo que haga Sara. Ella tomó sus decisiones. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Estoy orgulloso de ti, Kelly. Después de todo lo que has pasado, mereces un poco de paz. Cuando colgué el teléfono, miré alrededor de la casa. La casa de mamá, ahora mi casa. Cada rincón contenía recuerdos, algunos dolorosos, otros hermosos, pero por primera vez en años sentí que podía respirar aquí. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que mamá había amado tanto. Había crecido un poco en los últimos años, pero pude ver su potencial. Tal vez era hora de devolverle un poco de vida. Mientras estaba allí planeando mi próximo viaje al Garden Center, me di cuenta de algo, el capítulo de mi vida que giraba en torno a Sara, la esperanza, el dolor, el anhelo, finalmente se estaba cerrando, pero eso no significaba que mi historia hubiera terminado, ni mucho menos. El jardín estaba en plena floración cuando llegó la llamada. Había pasado los últimos meses dedicándome a restaurar el jardín, encontrando consuelo en el simple acto de nutrir la vida. Las rosas que mamá había amado tanto estaban empezando a abrirse, y su aroma llenaba el aire mientras podaba los arbustos. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Casi no respondo, pero algo me hizo presionar el botón verde. Hola, mamá. La voz de Sara estaba llena de lágrimas. Mamá, necesito tu ayuda. Me congelé, con las tijeras aún en la mano. Sara, ¿qué pasa? Estoy embarazada, sollozó, y estamos luchando. Mamá, necesito dinero. ¿Tienes para ayudarme? No puedes dejar a tu nieto sin nada. Escuché en silencio mientras ella divagaba, sus palabras volviéndose más frenéticas y más acusatorias. Me abandonaste, mamá, nunca intentaste contactarme, nunca peleaste por mí, y ahora vas a abandonar a tu nieto también. Algo dentro de mí se rompió, no con ira, sino con una resolución tranquila e inquebrantable. Sara, le dije con firmeza, ya es suficiente. Ella se quedó en silencio, probablemente sorprendida de que hubiera interrumpido su llanto. Nunca te abandoné. Envié manutención infantil todos los meses sin falta. Llamé, te envié mensajes de texto, te mandé correos electrónicos. Tú bloqueaste mi número, elegiste a tu madrastra, tomaste tus decisiones y las respeté, incluso cuando me rompieron el corazón. Pero, mamá, empezó a decir, pero la interrumpí. No, Sara, no he terminado. Eres adulta. Ahora estás a punto de ser madre. Es hora de que asumas tus responsabilidades. Asumiste la responsabilidad de tus elecciones y de tu vida. No soy tu banco, ni tu red de seguridad, y no voy a dejarme manipular por mentiras y sentimientos de culpa. Podía escuchar cómo respiraba pesadamente al otro lado de la línea. Si necesitas ayuda, ve con tu padre y tu madrastra. Ellos son tu verdadera familia. Recuerda a los que elegiste. Yo ya hice las paces con eso. Ahora necesitas hacer las paces con las consecuencias de tus decisiones. No puedes hacer esto. Sara lloró. Soy tu hija. Sí, lo eres, le dije. Mi voz se suavizó un poco. Siempre amaré a la niña que eras, pero no conozco a la mujer en la que te has convertido y no creo que quiera hacerlo. Respiré hondo y dije, adiós, Sara. Les deseo lo mejor a ti y a tu hijo, pero por favor, no vuelvan a comunicarse conmigo. Terminé la llamada antes de que ella pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente mientras bajaba el teléfono por un momento. Me quedé allí en el jardín, rodeada de la vida floreciente que había nutrido, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Entonces, lentamente, sentí un levantamiento. Los últimos lazos que me unían a un pasado doloroso habían sido cortados. Miré alrededor en el jardín de la casa. Más allá de eso estaba mi vida ahora.
no definida por la pérdida o el arrepentimiento, sino por las elecciones que hice para el futuro. Tomé mis tijeras de podar y volví al rosal. Aún había trabajo por hacer, belleza por cultivar, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí realmente libre. Mi nombre es Regina y me convertí en madre soltera cuando mi hija Mía tenía solo 10 años. Mi exmarido, Tom, decidió que había encontrado pastos más verdes con otra mujer y se fue, dejándome para recoger los pedazos de nuestra familia destrozada. Desde ese día, éramos solo nosotras dos. Me dediqué por completo al trabajo, decidida a darle a Mía todo lo que necesitaba. Fui ascendiendo en la empresa, trabajé horas extras, me encargué de proyectos adicionales. Hice todo lo posible para asegurarme de que mi pequeña no careciera de nada. Pero entonces llegó el trauma del abandono. Mía lo vivió con mucha fuerza, se volvió retraída, enojada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y explotaba ante la más mínima provocación. Yo estaba al borde del colapso, intentando ser proveedora y cuidadora, haciendo de mamá y papá. Finalmente, decidí llevarla a un psicólogo, la doctora. Sara fue muy amable y paciente, pero incluso ella tuvo dificultades conmigo. Tu hija está lidiando con mucho dolor, me dijo después de una sesión particularmente difícil. Le tomará tiempo. Regina, ten paciencia. Los años pasaron y las cosas parecían mejorar, o al menos eso creí que le estaba pasando a Mía. Mía parecía estar sanando y convirtiéndose en una joven hermosa e inteligente, pero había una corriente subyacente de resentimiento que no lograba identificar. No fue hasta que intenté empezar a salir con alguien de nuevo que me di cuenta del verdadero alcance del daño que Tom había causado. Cada vez que conocía a alguien nuevo, alguien que realmente podría estar interesado en mí como algo más que solo una mamá, Mía se volvía loca. La primera vez que sucedió, me tomó por sorpresa. Había estado saliendo con Mark durante algunas semanas y las cosas iban bien. Él era amable, gracioso y parecía preocuparse genuinamente por mí. Pensé que ya era momento de que conociera a Mía. Una mañana, durante el desayuno, le dije, cariño, he invitado a alguien a cenar esta noche. Su nombre es Mark, y quiero que las dos personas más importantes de mi vida se conozcan. Ella me miró fijamente y entrecerró los ojos. ¿Es tu novio o algo así?, me preguntó. Dudé, no estaba segura de cómo responder. Nos hemos estado viendo, sí, pero no es nada serio todavía, por eso quiero que lo conozcas. No, dijo rotundamente, no quiero. No quiero conocerlo, no lo quiero en nuestra casa, cancela la cena. Me sorprendió. Mía, cariño, sé que esto puede ser difícil para ti. ¿Difícil?, gritó, levantándose tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Crees que esto es difícil? ¿Quieres abandonarme como él lo hizo, para empezar una nueva familia y olvidarte de mí?, dijo furiosa mientras salía de la cocina, dejándome sola con mi café frío y una sensación de vacío en el estómago. Debí haber sabido en ese momento que esto era solo el comienzo. A pesar de su arrebato, decidí seguir adelante con la cena. Pensé que, tal vez, si conocía a Mark, vería que no era una amenaza. Dios, me equivoqué. Mark llegó a las 7, luciendo nervioso pero emocionado. Le presenté a Mía, quien apenas lo miró. Hola, Mía, dijo él, extendiendo la mano. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. Mía ignoró su mano. Apuesto a que sí, murmuró. La tensión era palpable cuando nos sentamos a cenar. Traté de mantener la conversación ligera, pero Mía respondía con monosílabos. Las miradas hacían que todo fuera más difícil. A mitad de la cena, Mark hizo un comentario inocente sobre lo agradable que era tener una cena casera. Fue entonces cuando Mía explotó. Oh, seguro que te encantaría tener esto todo el tiempo, ¿no? Jugando a la familia feliz con mi mamá. Mía, la advertí, pero ella apenas comenzaba. ¿Qué, mamá? No es eso lo que es. ¿Estás tratando de reemplazar a papá? ¿Tratando de deshacerte de mí, como él lo hizo? Eso no es lo que está pasando, en lo absoluto, dije, con la voz temblorosa. Solo estoy tratando de arruinarlo todo. Me interrumpió Mía mientras se levantaba bruscamente, arrastrando la silla por el suelo. Pues adivina qué, no te lo voy a permitir. Antes de que pudiera reaccionar, agarró su plato y lo arrojó al suelo. El estruendo de la vajilla rompiéndose fue ensordecedor. Mía, jadeé en el silencio que siguió. ¿Qué estás haciendo? Pero no me escuchaba. Agarró otro plato, y luego otro, estrellándolos contra el suelo. Había comida y pedazos de platos rotos por todas partes. Esta es nuestra casa, gritó, nuestra casa, no la suya. Mark se levantó con una expresión de shock. Creo que
Debería irme, dijo en voz baja. Después de que Mark se fue, Mia se encerró en su habitación. Pasé la noche limpiando el desastre, mientras mis lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa al fregar el piso. Al día siguiente, Mia actuó como si nada hubiera pasado, pero algo cambió desde ese día. Cualquier intento que hice de tener una cita fue recibido con hostilidad y berrinches. Los años pasaron y me di cuenta de que alejaba a cualquiera que mostrara interés en mí. Era más fácil que lidiar con las reacciones de Mia. Me decía a mí misma que era algo temporal, que una vez que Mia fuera mayor, lo entendería, pero, en el fondo, sabía que solo estaba poniendo excusas. Cuando Mia se graduó de la preparatoria, estaba muy orgullosa de ella. A pesar de todo, había hecho un buen trabajo en la escuela y había ingresado a una buena universidad. Pensé que, tal vez, ahora las cosas cambiarían. Mamá, dijo la noche antes de irse a la universidad, no vas a traer a nadie a casa mientras yo no esté, ¿verdad? Suspiré. Mia, cariño, ahora vas a vivir tu propia vida. ¿No crees que es hora de que yo haga lo mismo? Su rostro se oscureció. ¿Entonces estás planeando reemplazarme? Dijo Mia. Mia, por favor, le rogué, eso no es justo. He pasado los últimos 8 años poniéndote a ti primero. He renunciado a todo por ti. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas. ¿Así que solo soy una carga para ti? ¿Fue un sacrificio que no querías hacer? Lloró. Cariño, eso no es lo que quise decir en absoluto. Traté de corregir, pero ya era demasiado tarde. Mia se fue furiosa a su habitación y cerró la puerta de golpe. A la mañana siguiente, se fue a la universidad sin despedirse. Con Mia en la universidad, finalmente tuve la oportunidad de redescubrirme. Empecé a cuidarme mejor, me corté el pelo, compré ropa nueva e incluso me uní a un gimnasio. También me reconecté con viejos amigos y empecé a salir más. Fue entonces cuando conocí a David. Él era muy divertido y comprendía mi situación con Mia. Empezamos a salir, y por un tiempo, todo fue perfecto, pero Mia, incluso desde la universidad, seguía tratando de controlar mi vida. En cada llamada y en cada visita a casa, lo intentaba. Infórmame sobre mi vida social. Mamá, no has dejado que nadie entre a nuestra casa, me exigió. Intenté razonar con ella. Cariño, ahora estás viviendo tu propia vida. ¿No crees que es hora de que yo haga lo mismo? Pero ella se enojó, amenazando con dejar la universidad, diciendo que no podía concentrarse en sus estudios sabiendo que yo la estaba reemplazando. Una vez, después de enterarse de lo de David, me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mis calificaciones están bajando porque estoy tan molesta porque está saliendo. Era agotador caminar constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de equilibrar mi felicidad con las demandas de Mia. Aún así, seguía esperando que las cosas mejoraran una vez que se graduara y comenzara su propia vida. Pasaron años en este tira y afloja, hasta que, de la nada, Mia llamó y dijo, mamá, voy a volver a casa y traeré a alguien conmigo. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez finalmente había encontrado a alguien y entendía por qué yo también quería tener una vida. Tal vez ahora las cosas cambiarían. Cuando llegaron, me sorprendí. Mia me presentó al hombre. A su lado, no como su novio, sino como su esposo. Este es Jake, dijo Mia con una mirada desafiante en sus ojos. Nos casamos la semana pasada en Las Vegas. No podía creerlo. Mi hija estaba casada y ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien. Mia, Jade, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me invitaron? Ella se encogió de hombros. Nos conocimos hace solo unos días. Fue espontáneo. No se quedaron mucho tiempo. Cuando se iban, abracé a Mia con fuerza. Espero que seas muy feliz, susurré, tratando de ignorar el nudo de preocupación en mi estómago. Durante 6 meses, escuché poco de Mia. Traté de darle su espacio, con la esperanza de que se adaptaran a la vida de casados. Entonces, una noche lluviosa, Mia apareció en mi puerta. El rímel le corría por la cara. Él me engañó, sollozó. Lo encontré con otra mujer. Nos vamos a divorciar. Mia se mudó conmigo rápidamente. Encontró un trabajo, pero no mostró señales de buscar su propio lugar, recordando cómo había reaccionado cuando intenté ser independiente. No la presioné. Yo tenía 46 años. Mia tenía 24. Estábamos instaladas en una coexistencia incómoda cuando el médico nos dio la noticia que destrozó nuestro mundo. Tenía cáncer intestinal. El diagnóstico me golpeó como un tren de carga. Solo la palabra, cáncer, era aterradora. Cuando le dije a Mia, se derrumbó en lágrimas. Mamá,
sollozó, aferrándose a mí. Te voy a cuidar, te lo prometo. Vamos a superar esto juntas. En ese momento, todos nuestros conflictos pasados parecieron desvanecerse. Dejé mi trabajo, agradecida por los ahorros que había acumulado a lo largo de los años. Al menos no tendríamos que preocuparnos por el dinero, además de todo lo demás. Comenzó la quimioterapia y, con ella, una serie de nuevos desafíos. Estaba constantemente agotada, con náuseas y dolor. Mia se tomó un tiempo libre del trabajo para cuidarme. Al principio, estaba atenta y entusiasta, pero con el tiempo, la realidad de mi condición empezó a afectarla. El cáncer había causado estragos en mi sistema digestivo. Tenía dificultades para usar el baño y, a menudo, necesitaba ayuda para limpiarme después. Fue humillante, pero no tenía otra opción. Después de sesiones de quimioterapia particularmente duras, estaba tan débil que ni siquiera podía ir al baño sola. Comencé a notar cambios en el comportamiento de Mia. La amorosa preocupación en sus ojos fue reemplazada gradualmente por algo más: asco. Arrugaba la nariz cuando se acercaba a mí, quejándose del olor. «Mamá, apestas», decía, sin intentar ocultar su repulsión. «¿No puedes hacer algo al respecto?». Quería gritarle para recordarle que estaba luchando por mi vida, que no podía controlar lo que el cáncer y la quimioterapia estaban haciendo a mi cuerpo, pero me mordí la lengua. Ella lo estaba intentando a su manera y eso tenía que ser suficiente. Un día, después de una mañana particularmente difícil, Mia se acercó a mí con una expresión decidida en su rostro. «Mamá, creo que necesito volver a trabajar», dijo sin mirarme a los ojos. «Deberíamos contratar a una enfermera para que te cuide». Asentí, tratando de ocultar mi decepción. «Entiendo, buscaremos una enfermera». La clínica donde estaba recibiendo tratamiento me asignó a una enfermera llamada Sara para ayudarme. En casa, Sara era una bendición, fuerte, capaz e infaliblemente amable. Manejaba mis necesidades de higiene de manera eficiente y sin un rastro de disgusto. «No te preocupes, Regina», decía alegremente mientras me ayudaba a limpiar. «Te haremos sentir fresca como una margarita». En poco tiempo, con la ayuda de Sara, mi calidad de vida mejoró dramáticamente, pero Mia no estaba contenta con el arreglo. «No me gusta tener un extraño en nuestra casa todo el tiempo», se quejaba. «Es invasivo». Intenté explicarle que Sara era necesaria para mi cuidado, pero Mia no escuchó. Entonces, una noche, soltó una bomba. «Mamá, he estado pensando», dijo con voz cuidadosamente neutral. «Tal vez sería mejor si te mudaras a un centro de atención especializada. Podría cuidar la casa y tú te recuperarías mejor». La miré sorprendida. «No, no voy a salir de mi casa. Aquí es donde me siento cómoda y aquí es donde voy a luchar contra este cáncer». La cara de Mia se nubló con ira y frustración. «Bien», espetó, «hazlo a tu manera». Mientras ella se marchaba furiosa, sentí que una profunda tristeza se apoderaba de mí. Estaba luchando por mi vida, pero sentía como si estuviera perdiendo a mi hija en el proceso. Mientras los tratamientos de quimioterapia continuaban, mi cuerpo libraba una guerra contra sí mismo. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas indignidades. Me preparé para el día en que mi cabello comenzó a caerse en mechones. Estaba en el baño, pasando mis dedos por mi largo y hermoso cabello, cuando un puñado cayó en mi palma. Lo miré, aturdida por la sorpresa. El grito de Mia me devolvió a la realidad. «Mamá, hay cabello por todos lados. Estoy harta de limpiarlo». La miré parada en la puerta, su rostro retorcido de disgusto y frustración. En ese momento, tomé una decisión. Llamé a mi enfermera Sara. «¿Podrías, por favor, cortarme el cabello?». Mientras Sara lo cortaba con cuidado, vi a Mia en el espejo. En lugar de ofrecer apoyo o consuelo, ella se reía. «Pareces un extraterrestre», se rió. «Tal vez deberías conseguir una peluca». Sus palabras fueron más profundas que el bisturí de cualquier cirujano. Esa noche, después de que Sara se había ido a casa y Mia se había retirado a su habitación y yo lloré silenciosamente en mi almohada. ¿Dónde me había equivocado? ¿Cómo se había convertido mi dulce niña en esta cruel extraña? Pasaron las semanas y continué mi batalla contra el cáncer. Cada día fue una lucha, pero estaba decidida a seguir adelante. Entonces, una tarde, Mia soltó otra bomba. «Mamá, invitaré a algunos amigos para mi cumpleaños la próxima semana», anunció casualmente. Parpadeé, sorprendida. «Cariño, no creo que sea una buena idea». «¿El ruido? Necesito descansar». La cara de Mia se endureció. «Si no te gusta, puedes ir a otro lugar a pasar la noche. De hecho, eso podría ser mejor. No tendré que avergonzarme de ti frente a mis amigos ni lidiar con el olor».
Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Había estado en cama durante días y apenas podía. Me moví, pero en ese momento la furia me dio fuerzas. Me levanté y la miré con una expresión que habría enorgullecido a mi propia madre. Esta es mi casa, dije en voz baja y peligrosa. Si no te gusta vivir aquí conmigo, eres bienvenida a irte. Los ojos de Mía se abrieron en shock y luego se entrecerraron en ira. Eres tan egoísta, gritó. Todo lo que piensas es en ti misma. ¿Sabes lo que sería mejor para todos? Si simplemente murieras. Así dejarías de ser un inconveniente para todos a tu alrededor. La habitación quedó en silencio. Miré a mi hija, incapaz de creer las palabras que acababan de salir de su boca. En sus ojos no vi ningún rastro de la niña que había criado. Ni amor ni compasión, solo frío y duro enojo. «Consíguete afuera», grité, sorprendiéndome incluso a mí con la fuerza en mi voz. «Empaca tus cosas y sal de mi casa, ahora». Por un momento, Mía solo se quedó allí, sorprendida. Luego, con un grito de frustración, se fue furiosa a su habitación. Pude escucharla arrojando cosas en bolsas y cerrando los cajones. Minutos después, pasó furiosa junto a mí, con bolsas en mano. «Te odio», escupió cuando llegó a la puerta. Ojalá papá me hubiera llevado con él cuando se fue. Y luego se fue. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ella. Ni siquiera se molestó en hacerlo. «Ciérrala bien», pensé. La puerta abierta se burlaba de mí. Era un recordatorio evidente de mi salida dramática. Me senté allí mirándola, sintiéndome completamente agotada. Finalmente, tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi amiga Linda. «Linda», le dije cuando respondió. «Necesito ayuda. ¿Puedes venir?» Linda llegó en un tiempo récord, con preocupación grabada en su rostro. Cerró la puerta y luego corrió a mi lado. «Regina, ¿qué pasó?» Toda la historia salió de mí, la crueldad de Mía, sus duras palabras, su partida abrupta. Linda escuchó, con su rostro una mezcla de shock y enojo. «Oh, Regina», suspiró cuando terminé. «Debes olvidarte de esa chica desagradecida y concentrarte en ti misma. Estás luchando contra el cáncer, por el amor de Dios». Hablamos durante horas. Las lágrimas fluían libremente entre nosotras mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en la sala. «Es culpa mía», susurré. «La crié para que fuera así. Siempre puse sus necesidades primero. Ignoré las mías. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero solo le estaba enseñando a ser egoísta. De ahora en adelante, voy a ser egoísta. Voy a pensar en mí por una vez». Cumplí mi palabra. Me lancé a mi tratamiento con renovado vigor. Sara, mi enfermera, fue una bendición, ayudándome en los peores días con un cuidado amable y un apoyo inquebrantable. Siguieron 2 rondas más de quimioterapia. Fueron brutales, dejándome débil y con náuseas, pero me negué a rendirme. Mi teléfono permanecía en silencio, sin llamadas ni mensajes de texto de Mía. Traté de decirme a mí misma que era lo mejor, que necesitaba concentrarme en mi salud, pero el silencio me dolía más de lo que quería admitir. Pasaron los meses y, durante un chequeo de rutina, mi médico me sonrió. Realmente sonrió por primera vez desde mi diagnóstico. «El cáncer está retrocediendo, Regina», dijo. «Aún no estás fuera de peligro, pero estas son muy, muy buenas noticias». Me fui. Ese día en el hospital, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. El mundo parecía más brillante, como si las posibilidades que pensé que había perdido para siempre volvieran a mí. Estaba delgada, casi demacrada. Después de meses de enfermedad, mi ropa colgaba de mí como sacos. Pero por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme yo misma. Empecé a dar caminatas cortas por el parque cerca de mi casa, sintiendo el sol en mi cara, la brisa y lo que quedaba de mi cabello. Una tarde, me paré frente a mi armario y me di cuenta de que ya no me quedaba ropa que me quedara. En lugar de sentirme triste, me sentí liberada. Era hora de un cambio, por dentro y por fuera. Pasé un día clasificando mi guardarropa, haciendo montones para donar a un refugio para personas sin hogar. Mientras empacaba bolsas de mi antigua vida, sentí que estaba dejando ir más que solo ropa. Estaba dejando atrás a la vieja Regina, la que se había dejado pisotear, la que anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Mirando alrededor de mi gran casa vacía, me di cuenta de que ya no encajaba con la persona en la que me había convertido. Era hora de un cambio, y mis ahorros me dieron un buen colchón. Tomé una decisión audaz: no volvería a trabajar. En lugar de eso, reduje mis pertenencias y me concentré en vivir. Me comuniqué con un agente de bienes raíces y puse mi casa en el mercado. Se vendió rápidamente y encontré un apartamento pequeño y acogedor que parecía hecho para mí. Era perfecto para una persona
fácil de manejar y lleno de potencial para un nuevo comienzo. Inversioné el dinero que me quedó de la venta de la casa y, por primera vez en años, me sentí financieramente seguro. La vida era buena y pacífica. Pasé mis días explorando mi nuevo vecindario, probando nuevos pasatiempos y disfrutando simplemente el acto de estar viva. 3 meses después de adaptarme a mi nueva vida, recibí una llamada inesperada. Era el agente de bienes raíces que se había encargado de la venta de mi antigua casa. Señora Walker, dijo, sonando incómodo, los nuevos dueños de su antigua casa están teniendo algunos problemas. Le pidieron su información de contacto. ¿Está bien si les doy su número? Sentí curiosidad y un poco de preocupación. Acepté, y poco después mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el nuevo dueño, un tal señor. Señora Walker, comenzó a hablar el señor Thompson con voz tensa. Lamento molestarla, pero hoy sucedió algo extraño. Una mujer joven intentó entrar a nuestra casa. Al principio trató de usar una llave y luego empezó a forzar la puerta. Cuando la enfrenté, se puso histérica, gritando que esta era su casa y que debería heredarlo después de la muerte de su madre. La sangre se me fue de la cara. Tenía que ser mía. Ella pensaba que yo estaba muerta y había venido a reclamar su herencia. Lo siento mucho, señor Thompson, dije con la voz temblorosa. Creo que podría haber sido mi hija. Hemos estado separados. Ella debe estar mal. ¿Su hija? Parecía sorprendido, pero dijo, ¿está muerta? He estado muy enfermo. No he hablado en meses. Le expliqué que no quería entrar en detalles. Señor Thompson, ¿podría hacerme un favor? Si ella regresa, ¿me llamaría? Estuvo de acuerdo y terminamos la llamada. Una parte de mí quería ignorar la situación y continuar con mi nueva vida pacífica, pero sabía que no podía. Esta confrontación había estado viniendo desde hacía mucho tiempo. Era hora de enfrentar a Mia y finalmente decirle todas las cosas que debería haberle dicho hace años. La llamada llegó antes de lo que esperaba. Solo un día después de mi conversación con el señor Thompson, mi teléfono sonó. Sonó. Está aquí, dijo el señor Thompson, su voz tensa. Está causando una gran escena. Respiré hondo, pensando en lo que vendría. Estoy en camino. El camino a mi antigua casa se sintió surrealista. Cuando me detuve, pude escuchar los gritos, incluso antes de salir del auto. La voz de Mia, estridente y enojada, cruzó el patio. Esta es mi casa. Les estaba gritando a los Thompson, que estaban en el porche, luciendo sorprendidos y asustados. Salgan ahora. Salí de mi auto y, por un momento, el mundo pareció congelarse. Mia giró los ojos y se posó en mí. La expresión de sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en furia. Te escupí. Se suponía que estabas muerta. Sentí una calma sobre mí, un marcado contraste con el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. Lamento decepcionarte, Mia, dije firme. El rostro de Mia se contrajo con rabia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esta gente en nuestra casa? Ya no es nuestra casa, Mia, le expliqué. Lo vendí. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con ira. No puedes hacerlo. Se suponía que era mío. Se suponía que lo heredaría cuando murieras. No pude evitar soltar una risa amarga. Lo siento. ¿Te molesté al sobrevivir? La cara de Mia se puso roja. No entiendes. Tengo deudas. Necesito dinero. Negué con la cabeza, muy consciente de los Thompson y del pequeño grupo de vecinos que se habían reunido para ver el espectáculo. No te debo nada, Mia. Me abandonaste cuando estaba luchando por mi vida. Deseabas mi muerte. ¿Por qué debería ayudarte? Tú ahora, ¿por qué eres mi madre? Gritó. Se supone que debes cuidarme. Sentí que una tristeza se apoderó de mí, pero me mantuve firme. No, Mia, ya no. Eres adulta. Son tus elecciones y tus consecuencias. La cara de Mia se retorció en una mueca fea. Sabes lo que papá hizo bien al dejarte. Eres una inútil. Hubiera sido mejor si hubieras muerto. Sus palabras flotaron en el aire, impactando incluso a los espectadores hasta dejarlos en silencio. Pero esta vez no me dolieron hasta el centro. Solo sentí lástima por la mujer enojada y amargada en la que se había convertido mi hija. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Antes de entrar, me dirigí a los Thompson. Si regresa o intenta entrar nuevamente, llame a la policía. Ella no tiene derecho a estar aquí, dije señalando a Mia mientras me alejaba. Vi por última vez a Mia en mi espejo retrovisor. Su rostro era una máscara de sorpresa y furia, pero por primera vez su ira no me afectó. Fui libre en los meses siguientes. Me abracé a mi nueva vida. Comencé a pintar, encontrando alegría y salpicando colores en los lienzos.
Mi salud continuó mejorando y cada día me sentía más fuerte y más viva. Mia nunca me llamó ni intentó contactarme de nuevo. A veces sentía un dolor de tristeza por la relación que habíamos perdido, pero sobre todo sentía alivio. Había pasado tantos años tratando de llenar el pozo sin fondo de sus necesidades. Ahora finalmente estaba viviendo para mí. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan repentino. Durante 17 años, creí que lo tenía todo resuelto, un esposo amoroso, una hija hermosa y lo que pensé que era un matrimonio inquebrantable. Me llamo Paloma, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden convertirse en extraños de la noche a la mañana. En aquel entonces, mi vida seguía una rutina cómoda. Trabajaba como contadora en una empresa comercial, haciendo números y cuadrando libros. No era el trabajo más emocionante, pero era buena en él y nos ayudaba a mantenernos como familia. Mi esposo, Mark, era representante de ventas en una gran empresa, lo que significaba frecuentes viajes de negocios. Me había acostumbrado a esas ausencias con los años, e incluso esperaba con ansia su regreso, cuando le cocinaba todas sus comidas favoritas. Nuestra hija, Sara, tenía 15 años. Mi hija, Sara, era una adolescente brillante que llenaba nuestro hogar de energía. Era la combinación perfecta del encanto de Mark y mi determinación. Vivíamos en un departamento modesto pero cómodo, y yo pensaba que éramos felices. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui al creer que esa satisfacción duraría para siempre. ¿Cuándo vuelves esta vez?, le pregunté a Mark por teléfono durante uno de sus viajes de negocios. Era una conversación que habíamos tenido innumerables veces antes. Debería estar en casa el jueves, respondió con voz distante. No te molestes en cocinar nada especial. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. A Mark siempre le había encantado mi comida, especialmente después de estar fuera, pero últimamente todo había cambiado sutilmente. Él regresaba de sus viajes diferente, distraído, pensativo, casi frío. Cuando cruzaba la puerta, en lugar de los cálidos abrazos a los que estaba acostumbrada, apenas reconocía las comidas que había preparado. ¿Estás bien?, le preguntaba una y otra vez. Te noto diferente. Simplemente estoy cansado del trabajo, decía, ignorando mis preocupaciones. No es nada. Yo lo atribuía a una crisis de la mediana edad. Era de lo que todos hablaban. Hombres que al llegar a los 40 atravesaban cambios inesperados. Me convencí de que era algo temporal, que todo volvería a la normalidad si le daba tiempo y espacio. Sara también lo notó, pero ambas nos quedamos calladas, esperando que todo pasara. Mamá, papá se ve raro últimamente, mencionó una noche mientras lavábamos los platos juntas. Solo está estresado por el trabajo, cariño, le respondí, creyendo mis propias mentiras. Estas cosas pasan en el matrimonio, a veces mejora. Me enfoqué en ser la esposa perfecta, pensando que si me esforzaba más, cocinaba mejores comidas y mantenía la casa más organizada, todo volvería a ser como antes. Pero la vida tiene su forma de romper nuestras ilusiones cuando menos lo esperamos. Recuerdo esa noche de martes, que parecía normal, cuando todo cambió. Acababa de llegar del trabajo y estaba revisando mis mensajes en las redes sociales mientras me sentaba en el sofá de la sala. Un mensaje de alguien desconocido apareció, casi lo ignoro, pero algo me hizo abrirlo. Hola, Paloma, decía el mensaje, creo que es hora de que hablemos. Soy la segunda esposa de tu marido. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo el mensaje en la sala. Cada palabra se sentía como un cuchillo clavándose más en mi corazón. He estado viendo a Mark durante 3 años, continuaba el mensaje. Tenemos un hermoso hijo juntos, el niño que él siempre quiso. Soy joven, hermosa, y lo hago feliz de una manera que tú nunca podrías. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía dejar de leer. Luego aparecieron las capturas de pantalla, docenas de mensajes entre mi esposo y esta mujer, revelando la fea verdad sobre lo que él realmente sentía por mí. No soporto verla más, había escrito Mark. Se ha puesto tan gorda y fea que estar en la cama con ella es como dormir junto a un tronco. Las lágrimas me nublaban la vista mientras seguía leyendo. Su comida me da ganas de vomitar. Toda la casa se siente sofocante. Y luego, otro mensaje que me destrozó. Si no fuera por Sara, la habría dejado hace años. El último mensaje de esa mujer fue como una bofetada en la cara. Si te queda algo de orgullo, Paloma, déjalo ir. Ya no te ama. Hace mucho que no te ama. La habitación empezó a girar. Recuerdo que intenté levantarme, pero mis piernas no me sostenían. Lo último que escuché fue el sonido de mi teléfono cayendo al suelo antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté,
La cara preocupada de Sara estaba justo encima de mí. Estaba acostada en el suelo, y lo primero que vi fueron sus ojos llenos de miedo. Estaba tirada en el piso de la sala, donde me había desplomado. Mamá, mamá, ¿puedes oírme? La voz de Sara sonaba distante. Voy a llamar a una ambulancia. No, cariño, estoy bien, traté de decir, pero las palabras salieron confusas. Los paramédicos llegaron de todos modos. Me revisaron los signos vitales mientras me sentaba en el sofá de nuestra sala, con Sara agarrando mi mano. Fue entonces cuando Mark entró, preguntó qué había pasado y, por un momento, vi preocupación en sus ojos, pero luego vio mi teléfono en la mesa de café, aún abierto con esos mensajes. ¿Es cierto?, susurré mirándolo a los ojos. Ni siquiera intentó negarlo. Su expresión se endureció, y en ese momento vi al extraño en el que se había convertido. Sí, dijo con frialdad, ya no te amo, Paloma, hace mucho que no lo hago, quiero el divorcio. Sara jadeó a mi lado, apretando mi mano con más fuerza. Los paramédicos, contacto, se dirigieron a la cocina para darnos espacio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? La voz de Sara temblaba de ira. ¿Cómo pudiste? Lamento que hayas tenido que enterarte así, fue todo lo que Mark dijo antes de salir de la habitación. Las semanas siguientes pasaron como en una neblina. Me sentía como una niña perdida en medio del proceso de divorcio, moviéndome como un zombi, solo siguiendo los pasos sin sentir nada. Sara fue mi apoyo durante todo el proceso. Eligió quedarse conmigo, a pesar de los intentos de Mark por convencerla de lo contrario. Él aceptó pagar la pensión alimenticia sin discutir. Probablemente fue lo único decente que hizo en ese tiempo. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Antes de darme cuenta, Sara se estaba graduando de la preparatoria. Mark y yo dividimos los costos de su universidad en partes iguales. Era la única interacción civil que nos quedaba. Ambos queríamos lo mejor para nuestra hija, aunque no podíamos soportar estar juntos en la misma habitación. Sara eligió una universidad en otra ciudad y, al principio, todo parecía ir bien. Me llamaba con regularidad para contarme sobre sus clases, sus nuevos amigos y la vida en los dormitorios. Vivía para esas llamadas, aferrándome a cada detalle que compartía sobre su nueva vida. Pero, poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando intentaba comunicarme, recibía respuestas breves y cortantes. Lo siento, mamá, estoy ocupada ahora mismo. No puedo hablar, tengo un grupo de estudio, tal vez la próxima semana, ¿está bien? Cada excusa se sentía como un pequeño golpe en el estómago, pero me convencía a mí misma de que solo estaba ocupada con la vida universitaria. Hasta que dejó de venir a casa por completo. ¿Por qué no vienes a visitarme, cariño?, le preguntaba durante nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas, siempre inundadas con excusas sobre trabajos escolares. Mamá, ya sabes cómo es, me respondía. Una noche, sintiéndome especialmente sola, decidí revisar su página de redes sociales. Al principio, no vi nada inusual, solo publicaciones típicas de la universidad sobre clases y amigos. Pero luego lo vi. Entre su lista de amigos, estaba una cara familiar, la esposa de Mark, la mujer que había destruido mi matrimonio. Me tembló la mano mientras hacía clic en su perfil. Lo que vi me heló la sangre. Había docenas de fotos de Sara con Mark, su esposa y su hijo. Finalmente reunidos en familia, decía un título. Tiempo completo en familia, decía otro. En cada foto, Sara aparecía radiante, abrazando a su padre y a su nueva esposa, como si fueran una gran familia feliz. Me sentí fatal. Todas esas excusas, todas esas visitas perdidas, ella había estado con ellos todo el tiempo. Tomé capturas de pantalla de las fotos y se las envié a Sara con los dedos temblorosos. Luego la llamé, con el corazón acelerado. Contestó al tercer timbre. Antes de que pudiera decir algo, me interrumpió. Me preguntaba cuándo te enterarías, dijo con una voz fría y desconocida. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque son divertidos, mamá. Son ricos e interesantes. Papá y Lisa me llevan de compras, me compran ropa de diseñador. Para mi cumpleaños, me regalaron un auto nuevo. ¿Qué me ofreces tú? Un departamento aburrido y tu vida aburrida. Cada palabra se sintió como una bofetada. Soy tu madre, Sara. Yo te crié. Sí, bueno, ya estoy lo suficientemente grande para elegir con quién quiero pasar mi tiempo, me interrumpió. Lisa me da dinero cuando lo necesito. Si quiero algo, me llevan de vacaciones.
Que no te guste es tu problema. Me quedé sentada en mi apartamento silencioso, mirando mi teléfono a través de las lágrimas. Primero Mark, y ahora Sara. Las dos personas que más amaba en el mundo habían elegido a la mujer más joven, bonita y rica antes que a mí. Me acurruqué en el sofá y sollocé, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien. Entonces recordé a mi papá. No habíamos hablado en 15 años, desde esa terrible pelea por culpa de Mark. Mi papá siempre había visto a través de él. Me advirtió muchas veces, él no es adecuado para ti, Paloma, decía. Hay algo raro en él. Pero yo no lo escuché. Tú simplemente no quieres que sea feliz, le grité en aquel entonces. Nunca has apoyado mis decisiones. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que me fuera furiosa de su casa, eligiendo a Mark en lugar de a mi papá. Ahora, la ironía de todo esto me hizo reír amargamente. Papá había tenido razón todo el tiempo. Con dedos temblorosos, marqué su número, medio esperando que ya no existiera después de tantos años. Hola, respondió. Su voz no había cambiado en absoluto. Papá, mi voz se quebró. Soy Paloma. Me preguntaba si podríamos hablar. Ven ahora mismo, dijo sin dudarlo. Te enviaré un mensaje con el código de la puerta. Me preguntaba mientras conducía hacia la casa de mi infancia, pero nada podría haberme preparado para lo que encontré. La modesta casa en la que crecí se había transformado en una impresionante propiedad. Una puerta de seguridad vigilaba la entrada, y la casa había sido completamente renovada, al menos al triple de su tamaño original. Papá me esperaba en la puerta. Su cabello era más gris que el recuerdo que tenía de él, pero sus ojos seguían siendo igual de amables. Bienvenida a casa, cariño, dijo. Papá, ¿cómo? Hice un gesto hacia la casa. Él sonrió con orgullo. Pueden pasar muchas cosas en 15 años. Entra, te lo explico todo mientras tomamos un café en lo que solía ser nuestra sencilla cocina, ahora convertida en una obra maestra gourmet. Me contó cómo había construido un imperio inmobiliario desde cero. Tengo alrededor de 30 propiedades en la ciudad ahora, dijo, casualmente. Tanto residenciales como comerciales. Resulta que tu viejo tiene buen ojo para los negocios después de todo. Entonces fue mi turno. Le conté todo sobre la traición de Mark, su nueva esposa e hijo, y finalmente sobre el rechazo de Sara. Estaba sollozando en sus brazos como una niña pequeña. Lo siento mucho, papá, le susurré. Tenías razón sobre Mark. Debería haber escuchado. Te perdoné hace mucho tiempo, cariño, me dijo, acariciándome el pelo. Me alegra que estés en casa ahora. Después de ese día, comencé a visitar a papá con regularidad. Era como recuperar el tiempo perdido. Hablamos de todo, su negocio, mi vida, nuestros arrepentimientos compartidos. Una noche, mientras estábamos sentados en su terraza con vista a la ciudad, me hizo una propuesta inesperada. Ven a trabajar para mí, dijo. Necesito un buen contador para mi empresa, alguien en quien pueda confiar, alguien que pueda aprender el negocio desde cero. Papá, no sé nada sobre bienes raíces, le respondí. Te enseñaré. Eres inteligente, Paloma, siempre lo has sido, hizo una pausa. Y tal vez te ayude a distraerte de todo lo demás. Tenía razón. Aprender el negocio de bienes raíces era exactamente lo que necesitaba. Papá comenzó a enseñarme todo, valoración de propiedades, negociaciones de contratos, análisis de mercado. Por primera vez en años, me sentí realmente entusiasmada con algo. Los números tenían sentido para mí, y las estrategias comerciales desafiaron mi mente de una manera que mi antiguo trabajo de contabilidad nunca lo había hecho. Pasaron rápidamente 3 años mientras me sumergía en el aprendizaje del negocio inmobiliario. Aún revisaba las redes sociales de Sara de vez en cuando. Me enteré por los medios que se estaba graduando de la universidad. No había ninguna invitación para que yo asistiera a la ceremonia. En lugar de eso, recibí un breve mensaje: no vengas a la graduación. Lisa dice que eso me haría sentir incómoda. Las palabras dolieron, pero ya no me sorprendieron. Mi hija había dejado clara su elección, quería la nueva familia de su papá, no a mí. Las fotos de su graduación la mostraban radiante, entre Mark y Lisa, con su medio hermano sentado sobre los hombros de Mark. El retrato familiar perfecto, completo sin mí. Una noche, papá me invitó a cenar.
Algo se sentía diferente, estaba más tranquilo que de costumbre, más serio. Después de que terminamos de comer, me llevó a su estudio. Siéntate, cariño, me dijo, mientras se sentaba con cuidado en su silla de cuero. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se apretó al escuchar su tono. ¿Qué es, papá?, pregunté, preocupada. Estuve enfermo por un tiempo, dijo en voz baja. Cáncer. He estado luchando contra él durante 3 años, y sacudió la cabeza lentamente. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Por qué no lo dijiste?, le pregunté, acercándome más. Porque tenía trabajo que hacer, respondió él, sonriendo con tristeza. Necesitaba prepararte para que te encargues del negocio. Por eso te traje cuando lo hice. Sabía que necesitaba tiempo para enseñarte todo. Caí de rodillas junto a su silla y tomé su mano. Papá, no, susurré. Tranquila, dijo él, apretando mi mano. No llores, cariño. Hemos pasado estos últimos 3 años juntos, hicimos las paces. Eso es todo lo que quería saber, que estábamos bien entre nosotros. Ahora puedo irme en paz. 3 meses después, arreglé el funeral yo misma, tratando de honrarlo lo mejor que pude a través de mi dolor. Le envié un mensaje a Sara: tu abuelo falleció. El funeral es el sábado. Por favor, ven. Su respuesta fue rápida y golpeó como una bofetada. ¿Por qué debería importarme?, me pregunté. Un viejo papá dice que fue desagradable, de todos modos no me interesa. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. El hombre que ella estaba descartando había estado listo para darle la bienvenida a su vida, a pesar de su trato hacia mí. Él había preguntado por ella muchas veces, mantenía una foto de ella en su escritorio, y ahora ni siquiera podía mostrar el mínimo respeto por su fallecimiento. El funeral fue hermoso, al que asistieron muchos de los socios comerciales y amigos de papá. La ausencia de Sara se sintió como una herida física, pero me mantuve firme, pronunciando el panegírico con toda la fuerza que pude reunir. Después vino la herencia, la casa en la que crecí, ahora una mansión, la empresa que aprendí a administrar, todas las propiedades que papá había acumulado a lo largo de los años. Su legado pasó a mí. Todo lo que Mark y Lisa presumían de su riqueza parecía pequeño en comparación. Pero no quería la mansión. Le pedí a mi asistente en la empresa que la agregara a nuestra cartera de propiedades de alquiler. Me quedé en mi apartamento. Lo renové exactamente como me gustaba y me sentí como en casa. Mis vecinos se habían hecho amigos a lo largo de los años, y la ubicación era perfecta para supervisar el negocio. Pasaron 2 años en silencio. El negocio prosperó bajo mi gestión, aunque mi vida personal seguía vacía, de la única persona que más extrañaba. Entonces, de la nada, sonó mi teléfono y vi el número de Sara en la pantalla. Mamá, dijo sin ningún saludo, me voy a casar. Vendremos la próxima semana para hablar de eso. Jake quiere conocerte. Fiel a su palabra, Sara llegó a mi apartamento la semana siguiente con su prometido. La vi entrar, y sus ojos comenzaron a escanear mi vida, la habitación, con un desdén apenas disimulado. Sigue siendo el mismo lugar de siempre, murmuró, pasando un dedo por mi mesa de café, todavía viviendo en el aburrimiento y la pobreza. Me mordí la lengua y me concentré en Jake, quien parecía incómodo con su comentario. Me puse a preparar café y a poner la mesa. Compré pasteles para su visita, así que dije, tratando de mantener mi voz firme: cuéntame sobre los planes de la boda. Sara se enderezó de repente, animada. Estamos planeando algo espectacular. Solo los mejores lugares de la ciudad. La ceremonia será en 6 meses. Eso es maravilloso. ¿Has encontrado un lugar? Todavía estamos buscando, dijo Jake, cortésmente. Queremos algo realmente especial. Sara se aclaró la garganta. En realidad, mamá, en parte es por eso que estamos aquí. Las bodas son caras, ¿sabes? Por supuesto, asentí. Estaría feliz de ayudar, puedo contribuir con 10,000 pesos. Sara puso los ojos en blanco dramáticamente. Supongo que eso es mejor que nada. Lisa ya prometió encargarse de mi vestido y de la luna de miel. No se quedaron mucho tiempo después de eso. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me hundí en mi sofá, pensando en la ironía de todo. Con el éxito de papá, ahora mi empresa podría financiar fácilmente 10 de esas bodas sin pestañear, pero la actitud de Sara,
sus constantes preguntas sobre mi pobreza, su total falta de interés en mi vida, todo me detuvo. Veamos cómo se desarrolla esto, le murmuré. Esperé una invitación de boda, revisando mi correo todos los días. No llegó nada. Finalmente, la curiosidad se apoderó de mí y visité la página de redes sociales de Sara. Allí había una publicación larga sobre el lugar perfecto para su boda. Mis ojos se abrieron cuando leí el nombre del lugar de la ceremonia, Hall. Ella había elegido Gran Plaza, uno de los lugares para eventos más prestigiosos de la ciudad y también uno de los que era mío. Finalmente, su publicación decía: Jake y yo encontramos el lugar más increíble para nuestra boda. Gran Plaza es absolutamente perfecto, tan elegante y exclusivo. Solo necesito firmar el contrato de alquiler y todo estará listo. No pude evitar sonreír. Sara no tenía idea de que su pobre madre era dueña del mismo salón que le emocionaba tanto, y que lo había elegido precisamente porque representaba todo lo que ella pensaba que yo no podía darle: lujo, elegancia, riqueza. Una semana después de la visita de Sara a Jake, ella apareció sola en mi apartamento. Su expresión era fría y calculada. «Mamá, necesito decirte algo», dijo, parada en mi sala de estar sin molestarse en sentarse. «No te invitaré a la boda». Sentí que mi corazón se rompía, pero mantuve mi rostro neutral. «¿Por qué no?», le pregunté. Ella hizo un gesto con desdén hacia mi apartamento. «La boda será en este hermoso salón. Habrá gente importante allí, la familia de Jake, los socios comerciales del padre, los amigos de Lisa». Tú, me miró de arriba a abajo. «Eres demasiado simple, demasiado pobre, no encajarías». La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento, pero luego agregó, mientras se dirigía hacia la puerta: «Bueno, aún puedes enviar un regalo, el dinero sería mejor. Te mandaré un mensaje de texto con los detalles de mi tarjeta». La puerta hizo un clic al cerrarse detrás de ella. Me quedé ahí sentada por un largo momento. Luego tomé mi teléfono e hice una llamada a mi oficina. Una semana después, entré a la oficina ejecutiva de Gran Plaza, donde Sara, Jake y sus padres estaban sentados con el administrador de mi propiedad, listos para firmar el contrato de alquiler. Sara estaba radiante, prácticamente brillando de satisfacción, hasta que me vio entrar. «Mamá», se quedó boquiabierta. «¿Qué haces aquí?». Sonreí, acomodándome en la silla de cuero detrás del escritorio. La Gran Plaza me pertenece, junto con varios otros lugares de lujo en la ciudad. De hecho, hice un gesto a nuestro alrededor. Toda esta empresa que maneja estas propiedades es mía. Sara comenzó a tartamudear. «¿Pero de dónde sacaste todo esto? ¿Recuerdas cuando te dije que tu abuelo había muerto? Cuando te invité a su funeral?» Mantuve mi voz tranquila. «La llamada que hiciste. Un viejo desagradable me dejó todo, su compañía, sus propiedades, su legado». La cara de Sara pasó de pálida a roja y luego, como si accionara un interruptor, su expresión cambió a una que reconocí, la misma mirada calculadora que había usado al elegir entre Lisa y yo, hace años. «Espera», dijo, «si eres dueña de todo esto, entonces soy tu única heredera. Tienes que darme el lugar gratis y un regalo de bodas, tal vez una de tus propiedades». No pude evitar reírme. «En realidad, vine aquí personalmente para negar tu solicitud de alquiler». Eso hizo que Sara se levantara de golpe. «No puedes hacer eso», gritó. «Sí puedo, y lo estoy haciendo», dije, levantándome y recogiendo mis papeles. «Te sugiero que busques otro lugar». Me detuve en la puerta y la miré. «Tal vez pienses si vale la pena destruir relaciones con personas que realmente te aman, solo porque no parezco lo suficientemente rica o importante». «Pero mamá», gritó Sara, siguiéndome por el pasillo, «no puedes hacerme esto, soy tu hija». Seguí caminando, mis tacones golpeando el piso de mármol, ahogando sus protestas. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente fuerte, no por mi riqueza o mi posición, sino porque finalmente me había defendido. 3 días después de mi confrontación con Sara en la Gran Plaza, llegó a mi correo un sobre dorado en relieve. Dentro había una invitación de boda muy elegante, del tipo que probablemente cueste más que el salario semanal de la mayoría de las personas. Casi al mismo tiempo, mi teléfono vibró con un mensaje. «Mamá, lo siento mucho por todo», leí el mensaje de Sara. «He sido horrible contigo. He pensado mucho y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Estoy lista para cortar completamente los lazos con papá y Lisa. No los necesitamos en nuestras vidas. Por favor, ven a mi boda, por favor, dame otra oportunidad». Me senté en mi sofá,
sosteniendo la invitación en una mano y mi teléfono en la otra, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Las palabras eran perfectas, la disculpa parecía sincera, pero algo se sentía mal. Entonces me di cuenta de que esto no se trataba realmente de mí. Cuando elegí a tu padre y a Lisa, escribí lentamente, fue porque parecían ofrecerme algo mejor que lo que tenía con mi papá, más dinero, más emoción, más estatus. Abandoné a alguien que realmente me amaba por cosas superficiales que ahora me suenan familiares. Esperé viendo los 3 puntos aparecer y desaparecer varias veces antes de que su respuesta llegara. Eso no es justo, mamá. Realmente quiero hacer las cosas bien, pero ahora podía verlo claramente. Mark y Lisa tenían dinero y estatus. Sara los había elegido, y ahora que sabía que yo era rica, me estaba eligiendo a mí. El patrón era dolorosamente obvio. No respondí a su mensaje. En lugar de eso, guardé la invitación de la boda en el cajón de mi escritorio junto a la foto de mi padre. La fecha de la boda llegó y pasó. Pasé ese día trabajando en mi oficina, mirando la ciudad que mi padre había construido, y ahora yo me encargaba de todo. Sara publicó muchas fotos en línea, y aunque no era tan prestigiosa como la del Gran Plaza, se veía hermosa con su vestido blanco, pero su sonrisa parecía forzada. A veces todavía reviso sus redes sociales. Veo cómo se desarrolla su vida desde la distancia. Ya no publica tantas fotos con Mark y Lisa. Supongo que el brillo de esa relación también se ha desgastado. De vez en cuando, ella todavía me envía mensajes, generalmente cuando necesita algo, pero he aprendido a dejarlo sin respuesta. No he perdido la esperanza de una reconciliación. Después de todo, me tomó 15 años entender lo que le había hecho a mi padre y arrepentirme de haber elegido cosas superficiales en lugar del amor verdadero. Mi padre esperó pacientemente todos esos años, listo para darme la bienvenida cuando finalmente entendí. Tal vez ese sea mi papel ahora, esperar a estar lista. En caso de que Sara algún día entienda la diferencia entre amar a alguien por lo que es y amar a alguien por lo que puede darte. Hasta entonces, seguiré dirigiendo la empresa que papá me dejó, viviendo en mi cómodo pero modesto departamento y dejando la puerta abierta para el día en que Sara pueda regresar. No porque yo sea rica o pobre, sino porque soy su madre. Mi nombre es Laura. Solía pensar que lo tenía todo resuelto, un buen trabajo como subdirectora de finanzas en una gran empresa, un esposo y un hijo pequeño. No éramos ricos, pero estábamos cómodos, o al menos eso creía. Mi esposo, Tom, trabajaba en ventas de electrónicos. Sus ingresos eran inestables. Algunos meses traía un buen sueldo, y otros apenas lograba suficiente, pero hicimos que funcionara. Durante 7 años habíamos estado ahorrando para comprar una casa. No fue fácil, pero yo estaba decidida a que cada centavo extra fuera directo a nuestra cuenta de ahorros. Usaba cupones de marcas genéricas y cocinaba en casa en lugar de salir a comer. Tom se quejaba a veces, pero pensé que entendía. Todo se vino abajo un domingo por la tarde, cuando estábamos buscando casas de nuevo y revisando listados en línea. Tom señaló la pantalla, con los ojos brillando. Mira esto, Laura, es perfecto. Me acerqué para ver. Era hermoso, tengo que admitirlo, espacioso, moderno y con un gran patio trasero. Pero cuando vi el precio, mi corazón se hundió. Tom, no podemos permitirnos eso. Está muy fuera de nuestro presupuesto, le dije, esperando que suspirara y siguiera adelante. Ya habíamos tenido esta conversación antes, pero esta vez algo en él se rompió. Claro que no podemos permitirnos nada, gritó, cerrando su laptop de golpe. Nunca podremos permitirnos nada. Todo lo que haces es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Ahora estaba de pie, caminando de un lado a otro. Ahorras para la casa, para la educación de Jimmy. Pero, ¿dónde está la recompensa? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de la vida? Tom, cálmate. No, no me voy a calmar, respondió, furioso. Estoy harto de esto, Laura, harto de pellizcar centavos, harto de nunca ir a ningún lado, harto de usar la misma ropa vieja año tras año. Merezco algo mejor que esto, merezco una vida mejor y una mejor esposa. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como me ardían las mejillas y las lágrimas picaban en mis ojos, pero me las aguanté, negándome a dejarlas caer. Tom, por favor, dije, tratando de mantener la calma en mi voz, solo respira profundo. Debemos ser pacientes. Ya casi llegamos a nuestras metas. Simplemente cálmate y hablemos de esto. Pensé que mis palabras lo calmarían y que podríamos tener una conversación racional, pero me equivoqué. La cara de Tom se contorsionó de ira, y sin decir más, salió corriendo de la habitación, dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Pensé que las cosas mejorarían después del arrebato de Tom, pero no podría haber estado más equivocada.
Al día siguiente, Tom llegó a casa con bolsas de compras llenas de ropa de diseñador y un reloj inteligente nuevo. Lo miré confundida. ¿Qué es todo esto?, le pregunté. Se encogió de hombros con una mirada desafiante en los ojos. Simplemente me dio un gusto. ¿Algún problema con eso? Me mordí la lengua porque no quería comenzar otra pelea, pero durante las siguientes semanas, todo solo empeoró. Tom empezó a gastar todo su sueldo en restaurantes elegantes, aparatos caros y salidas nocturnas con sus amigos. Una noche, mientras salía por la puerta con un traje nuevo, ya no pude contenerme. Tom, ¿qué pasa con nuestros ahorros? ¿Y la casa?, le dije. Se volteó hacia mí con la cara seria. La vida es demasiado corta, Laura. Ya terminé de ahorrar para un futuro que tal vez nunca llegue. Quiero vivir ahora, dijo Tom. ¿Pero qué pasa con la educación de Jimmy?, le presioné. Tom se burló. Mis padres no pagaron mi educación y salí bien. Él puede obtener préstamos o becas. Además, podemos seguir rentando. No hay necesidad de gastar dinero en una casa. Sentí como si estuviera hablando con un extraño. Este no era el hombre con el que me casé. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Tom se volvió cada vez más escandaloso. Empezó a salir tarde casi todas las noches, los fines de semana. De repente tenía viajes de negocios, algo que nunca había pasado en todos sus años en la empresa. Cuando estaba en casa, era como vivir con una crítica constante. Ya nada de lo que hacía estaba bien. ¿Tienes que masticar tan fuerte que parece que romperás algo?, me dijo una vez en la cena. Ese vestido te hace ver desaliñada, comentaba mientras me preparaba para ir a trabajar. ¿No puedes mantener la casa más limpia?, se quejaba mientras tiraba sus calcetines sucios al suelo. Cada día me sentía más pequeña bajo su constante aluvión de críticas. Intenté hablar con él, intenté entender que había cambiado, pero solo ponía los ojos en blanco y se alejaba. 6 meses. 6 largos y miserables meses de esta nueva realidad. Ya casi no reconocía mi vida. El hogar cálido y amoroso que pensé que habíamos construido juntos se había vuelto frío y hostil. Finalmente, una noche, tuve suficiente. Tom acababa de criticarme por la cena. Había cocinado una comida que solía ser su favorita. Tom, dije con voz tranquila pero firme, creo que necesitamos vivir separados por un tiempo. Esperaba una discusión, tal vez incluso que sintiera remordimiento. Lo que no esperaba fue la mirada de alivio que invadió su rostro. Sí, dijo, asintiendo, creo que es una buena idea. Su fácil acuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero también confirmó lo que había temido durante meses: el hombre que amaba, la vida que habíamos construido juntos, ya se había ido. Los días después de que Tom se fue fueron una extraña mezcla de soledad y paz. Me decía a mí misma que esta separación era temporal, que Tom se daría cuenta de lo que estaba perdiendo. Enfrentaría las duras realidades de la vida solo y regresaría apreciando todo lo que habíamos construido juntos. Fui tan ingenua. Era martes por la noche cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Al principio lo ignoré y me concentré en ayudar a Jimmy con su tarea, pero cuando las notificaciones siguieron llegando, decidí revisar. En el momento en que abrí mi aplicación de redes sociales, mi corazón se detuvo. Ahí, en la parte superior de mi feed, estaba una foto que destrozó mi mundo. Tom, mi esposo, estaba de pie en un yate, con su brazo alrededor de una rubia deslumbrante, con piernas que parecían interminables. Ambos sonreían, y el mar azul se extendía detrás de ellos, pero fue el título lo que realmente me atrapó: comenzando una nueva vida. Me retiré a la cocina, con las manos temblando, mientras revisaba los comentarios. Amigos, familia, compañeros de trabajo, todos preguntaban lo mismo: ¿quién es esa mujer con Tom? 5 días después de que apareció la foto, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Tom, luciendo bronceado y feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Tenemos que hablar, dijo, pasando junto a mí hacia la casa. Lo seguí hasta la sala con el corazón acelerado. Tom, ¿qué está pasando? ¿Quién era esa mujer en la foto? Se giró para mirarme, con una sonrisa en su rostro, una expresión que me revolvió el estómago. Esa es Vanessa, mi novia. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Novia? Pero estamos casados. Solo estamos separados. Vamos, Laura, me interrumpió, no pretendamos más. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Vanessa y yo hemos estado juntos durante 6 meses. 6 meses. De repente, todo encajó: su cambio de comportamiento, las noches fuera, los viajes de negocios. Me sentí enferma. Ella es rica,
continuó Tom, sin darse cuenta de mi angustia, y es divertida. No está obsesionada con ahorrar cada centavo ni con planear todo para el futuro. Además, agregó con una sonrisa cruel, es mucho más interesante y hermosa que tú. Quiero casarme con Vanessa y empezar de nuevo. Asentí lentamente. En ese momento, me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de esta conversación. Tal vez se acabó el día que cerró la puerta hace 6 meses. Está bien, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, si eso es lo que quieres, nos divorciaremos. Tom parecía sorprendido, como si esperara una pelea, pero yo ya había terminado de pelear desde que se fue. Mientras él hablaba por teléfono con su abogado, me hundí en el sofá. El proceso de divorcio fue un borrón de papeleo y términos legales. Tom y yo acordamos la custodia compartida de Jimmy. Quería que Jimmy tuviera a ambos padres en su vida, a pesar del desastre que fue nuestro matrimonio. Pero incluso con el divorcio finalizado, yo estaba lejos de estar bien. La traición, la humillación pública, el caos repentino en mi vida, todo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me encontré luchando para levantarme de la cama por la mañana, apenas podía concentrarme en el trabajo. Fue entonces cuando decidí ver a un terapeuta. La doctora Reynolds era una mujer mayor y amable, con ojos cálidos. Laura, dijo en nuestra primera sesión, lo que sientes es normal. Has experimentado un trauma importante, pero estás aquí, y ese es el primer paso hacia la curación. Esas sesiones se convirtieron en mis salvavidas. Poco a poco, con la ayuda de la doctora Reynolds, empecé a procesar mis emociones y a entender que las acciones de Tom tenían que ver con él, no conmigo, todo por el bien de Jimmy. Me esforcé por sanar, por seguir adelante. Me dediqué a mi trabajo, comencé a hacer ejercicio e incluso me uní a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. Poco a poco, sentí que salía de la niebla de la depresión. Luego, Tom se casó con Vanessa. Intenté estar feliz por Jimmy, parecía que ella le caía bien, pero las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó de forma inocente. Tom pidió tener a Jimmy un fin de semana por aquí, un día extra por allá. Acepté, queriendo fomentar su relación. Pero pronto esos fines de semana se convirtieron en semanas. Jimmy, le pregunté un día, ¿no quieres pasar más tiempo aquí, en casa? Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. El lugar de papá es más divertido. Eso debió haber sido mi primera señal de advertencia, pero lo ignoré, diciéndome que era natural que un niño quisiera pasar tiempo con su papá. Sin embargo, con el paso de los meses, Jimmy pasaba cada vez menos tiempo conmigo. Cuando regresaba a casa, estaba diferente, distante, y siempre traía ropa nueva, juguetes nuevos, y tenía historias de viajes y aventuras emocionantes. Finalmente, después de otro fin de semana en el que Jimmy me rogó que me quedara en casa de su padre, decidí sentarlo un rato. Habla, cariño, ¿qué está pasando? ¿Ya no te gusta estar aquí? Jimmy se inquietó, sin mirarme a los ojos. Solo son papá y mamá. Déjame hacer lo que quiera. ¿Qué quieres decir con eso? Repetí, confundido. Sí, Vanessa. Ella me compra cosas interesantes todo el tiempo. Vamos a los parques de diversiones y a restaurantes elegantes. Es mucho más divertido que aquí. Sus palabras me cayeron como una bofetada en la cara. Jimmy, sabes que no podemos permitirnos eso. Ese es el problema. Nunca quieres gastar dinero en nada divertido. Siempre es ahorrar y este presupuesto que papá te dice. Estamos atrapados en el pasado, siempre preocupándonos por el futuro en lugar de vivir el ahora. Las cosas se pusieron difíciles rápidamente después de que Jimmy comenzó a negarse a volver a casa. Cuando lo hacía, se quejaba constantemente, comparando mi modesta casa desfavorablemente con el lujoso estilo de vida de Tom y Vanessa. El golpe final llegó un martes lluvioso. Había estado intentando durante días que Jimmy viniera a casa a cenar. Cuando finalmente llegó, echó un vistazo a nuestra sala y exclamó, «Dios. Este lugar es como un granero de pueblo comparado con la casa de papá. No sé. No quiero seguir viviendo aquí». Los meses pasaron, y cada uno fue más difícil que el anterior. Observé desde la barrera cómo mi hijo crecía, volviéndose cada vez más distante. Cada vez que extendía la mano, me recibía con indiferencia o abierta hostilidad. Luego llegó el día que hizo añicos lo que quedaba de mi mundo, era el cumpleaños número 14 de Jimmy. Esperaba, tontamente, que tal vez quisiera pasarlo conmigo.
Recibí una llamada telefónica que cambió todo. Mamá, dijo la voz de Jimmy, fría e indiferente. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Nos reunimos en un café, en un terreno neutral. Jimmy se sentó frente a mí y parecía más un extraño que mi hijo. Luego lanzó la bomba. Quiero que renuncies a tus derechos de paternidad, dijo con voz firme. Vanessa quiere adoptarme. Sentí como si me hubiera golpeado en el estómago. Jimmy, soy tu madre. No, me cortó. Vanessa es mi mamá. Ella ha estado ahí para mí. Ella me entiende. Ella y papá pueden darme la vida que quiero. Hesitó un momento y luego continuó. Ella no puede tener hijos. Quiero ser su hijo legalmente. Me quedé sentado atónita mientras Jimmy exponía su plan. Tom y Vanessa ya habían hablado con un abogado, todo lo que necesitaban era mi firma. Durante las próximas semanas, Tom y Vanessa presionaron con fuerza. Tom estaba triunfante, regodeándose. Quería luchar contra cada instinto maternal en mí y gritar para aferrarme a mi hijo, pero al mirar el rostro de Jimmy y ver la determinación allí, supe que solo lo alejaría más. Con el corazón apesadumbrado, me quedé en silencio. Firmé los papeles, y la finalidad de esto me aplastó. Me hundí en una espiral de depresión profunda. Si no hubiera sido por mi madre, no estoy seguro de haber sobrevivido. Ella se mudó conmigo, obligándome a comer, a levantarme de la cama y a seguir viviendo. Lentamente y dolorosamente, comencé a reconstruir mi vida. Me lancé a trabajar y empecé a ser voluntaria en un refugio de animales local, cualquier cosa para llenar el vacío dejado por la ausencia de Jimmy. 3 años después del divorcio, conocí a David. Fue amable, exitoso y paciente. Me escuchó mientras le contaba mi historia, ofreciendo apoyo sin juzgarme. Cuando David me propuso matrimonio, me sorprendí al decir que sí. Mientras intercambiábamos votos, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Esta no era la vida que había planeado, pero tal vez era la vida que debía tener. Justo cuando pensé que ya había resuelto mi nueva vida, descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un maremoto de emociones, alegría, miedo, entusiasmo y una punzada de tristeza al recordar al hijo que había perdido. David estaba encantado. Siempre había querido tener hijos, pero nunca había tenido la oportunidad. Nos dedicamos a prepararnos para ello. El bebé estaba transformando una de las habitaciones de nuestra nueva casa en una guardería. Oh, la casa era todo lo que había soñado y más, espaciosa, con un hermoso jardín y una vista que me dejaba sin aliento cada mañana mientras estaba en la cocina, con mi mano apoyada en mi creciente vientre. No pude evitar pensar en lo diferente que era esto de la vida que había tenido antes. Traté de no pensar en Jimmy. Él nunca llamó, nunca respondió mis mensajes, pero no podía evitar revisar sus redes sociales. Al principio, me decía que era solo para asegurarme de que estaba bien, pero mientras miraba fotos de fiestas lujosas, autos caros y vacaciones exóticas, sentí una creciente inquietud. El chico despreocupado que había criado había sido reemplazado por un joven que parecía valorar la riqueza y el estatus por encima de todo. Lo observé con gran pesar mientras publicaba sobre campesinos que no podían comprar ropa de diseñador o se quejaban de tener que interactuar con gente común en eventos. La gota que colmó el vaso llegó cuando compartió una perorata sobre cómo la gente por debajo de su nivel no debería permitirse la entrada a ciertos clubes. Ese día, con lágrimas en los ojos, dejé de seguir sus cuentas. Me dolió demasiado ver en qué se había convertido. Pasaron los meses y nuestra hija Emily vino al mundo. Mientras miraba su carita, le prometí en silencio que nunca la dejaría ir, que nunca permitiría que nadie me la quitara. A medida que Emily crecía, comenzamos a hacer viajes familiares. Nada extravagante, solo escapadas de fin de semana a la playa o visitas a ciudades cercanas. Me encantaba ver los ojos de Emily iluminarse con nuevas experiencias y escuchar sus risitas encantadas mientras David la balanceaba entre las olas. La vida se acomodaba en una rutina feliz. Casi había olvidado lo que era estar constantemente al límite, siempre preocupada por el dinero o la siguiente discusión con David. Me sentía segura, me encantó el contenido. Entonces llegó el día que volvió a poner todo patas arriba. Era una soleada tarde de sábado. David había llevado a Emily al centro de entretenimiento para pasar un rato padre-hija, y yo estaba disfrutando de un raro momento de tranquilidad, poniéndome al día con algo de lectura en nuestra sala de estar. De repente, sonó el timbre y me sobresalté. No esperábamos visitas. Fui a abrir la puerta en el momento en que sonó el timbre, y mi corazón se detuvo. Allí, en la entrada, estaba Jimmy. Se veía mayor y, de alguna manera, tanto familiar como extraño. Era más alto ahora,
y sus rasgos juveniles se habían afilado en los de un hombre joven. Estaba vestido de manera costosa. Un reloj de oro brillaba en su muñeca, pero fueron sus ojos los que me atraparon. Eran difíciles de calcular, tan diferentes de los cálidos ojos marrones que recordaba. «Hola, mamá», dijo con una voz más profunda de lo que recordaba. «Mucho tiempo sin verme». Me quedé congelada, incapaz de hablar. Los ojos de Jimmy recorrieron el vestíbulo, observando los techos altos y la elegante decoración. Dejó escapar un silbido. «Vaya, qué lindo lugar tienes aquí, parece que no te está yendo tan mal». Su tono era casual, casi burlón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Jimmy», finalmente logré tartamudear. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?» Se encogió de hombros, jugando con sus labios. «La abuela me dijo que no te preocupes. Tuve que trabajar duro para sacárselo. Ella es bastante protectora contigo». Tomé nota mental de agradecerle a mi madre más tarde y de tener una conversación seria con ella sobre los límites. «¿Puedo entrar?», preguntó Jimmy sin esperar respuesta mientras pasaba junto a mí hacia la casa. Me quedé en la sala de estar, mirando cómo Jimmy entraba y se tumbaba en nuestro inmaculado sofá blanco como si fuera el dueño del lugar. «¿Qué pasó, Jimmy? ¿Por qué estás aquí?», le pregunté tratando de mantener mi voz firme. Dejó escapar una risa amarga. «Oh, es una verdadera telenovela. Resulta que mamá era mi querida madrastra. No es tan devota como todos pensábamos. Vanessa se divorció de papá y nos echó a ambos de la casa. ¿Pueden creerlo? Esa descarada buscadora de oro encontró una modelo más joven y decidió que no nos volvería a ver». Me molestó su lenguaje grosero, pero él estaba en racha ahora. «Supongo que aposté por el caballo equivocado». Me miró fijamente. Debería haberme quedado con la buena y confiable madre en lugar de perseguir la buena vida con esa perra. Sus palabras dolieron, trayendo de vuelta todo el dolor de su rechazo, pero antes de que pudiera responder, cambió de tema. «Pero bueno, agua pasada, ¿cierto? Sigues siendo mi mamá, y tenemos mucho tiempo perdido para compensar». Su tono era jovial, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Tomé una respiración profunda. «Jimmy, no estoy seguro de que sea así de simple. Elegiste sacarme de tu vida legalmente. Ya no soy tu madre», agitó la mano con desdén. «Tecnicismos. La sangre es más espesa que el agua y toda esa basura. Además», sonrió, «piensa en todo el dinero que salvaste al no tener que criarte estos últimos años. Es justo que compartas algo de eso ahora». Y ahí estaba la verdadera razón de su repentina reaparición en mi vida. «Lo siento, Jimmy, pero no puedo darte dinero así nada más», dije con firmeza. «Tengo responsabilidades aquí, tengo una hija que criar». «Oh, así que me reemplazaste», interrumpió con una risa fea y amarga. «Conseguiste un niño nuevo y brillante y te olvidaste por completo de tu primogénito». Sentí que mi temperamento aumentaba, pero luché para mantener la calma. «No es así, Jimmy. Mira, si necesitas ayuda, tal vez podría hablar con David para que te consiga un trabajo». «¿Un trabajo?», se burló, interrumpiéndome de nuevo. «No necesito un trabajo, necesito dinero en efectivo. Vamos, mamá, me debes». «No te debo nada», dije. Mi voz finalmente se endureció. «Hiciste tu elección hace años. Lamento que estés en una situación difícil, pero no puedo simplemente darte dinero». Su rostro se oscureció, dejando de lado cualquier pretensión de amistad. «Desapareces, bruja gorda y egoísta», gruñó, levantándose de un salto. «Papá hizo bien en dejarte. No eres más que una vieja bruja desagradable que se preocupa más por su cuenta bancaria que por su propio hijo». Antes de que pudiera responder, salió corriendo, dando un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Me hundí en el sofá. Mis piernas ya no podían sostenerme. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos y se derramaban mientras grandes sollozos sacudían mi cuerpo. Este joven enojado y titulado. ¿Cómo podría ser este mi Jimmy? ¿Dónde me había equivocado? ¿Fue mi culpa por no luchar más duro para mantenerlo? ¿O fue este el resultado inevitable del estilo de vida que Tom y Vanessa le habían dado? No sé cuánto tiempo estuve allí sentado llorando. Todo lo que sé es que cuando escuché la llave de David en la cerradura, me sequé los ojos apresuradamente para no preocuparlo, ni a él ni a Emily, pero tan pronto como David entró, con Emily caminando a su lado, ella me miró a la cara y supo que algo andaba mal. «Laura, ¿qué pasó?», preguntó con preocupación en su rostro. Miré a mi esposo y luego a mi hija. Su cara inocente se volvió hacia mí, confundida al ver a mamá molesta. En ese momento, tomé una decisión. Esta era mi familia. Jimmy había tomado su decisión hace mucho tiempo y no podía permitir que su reaparición destruyera la vida que había reconstruido.
La mañana después de la visita inesperada de Jimmy, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz era una mezcla de preocupación y emoción. Laura, Jimmy vino a verme, necesitaba dinero, así que le presté un poco. Pensé que querrías saber que está bien. Mi corazón se hundió. Mamá, por favor, no le des más dinero. Él no es el Jimmy que conocíamos. No quiere trabajar, solo quiere dinero fácil. Prométeme que no le darás más. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Sabía que esto no había terminado. Unos días después, mi madre volvió a llamar, esta vez aterrorizada porque Jimmy había regresado exigiendo más dinero. Cuando ella se negó, él se puso agresivo, gritando y golpeando su puerta, lo cual fue el colmo. David y yo inmediatamente entramos en acción. Dejamos a Emily con los papás de David y nos mudamos a la casa de mi madre. Durante la semana, nos turnamos para quedarnos despiertos y siempre estar en guardia. La reunión que temíamos finalmente llegó un jueves por la noche lluvioso. Jimmy apareció, claramente borracho, golpeando la puerta y gritando pidiendo dinero. Abrí la puerta, con David justo detrás de mí. Jimmy, tienes que irte ahora, dije. Sus ojos estaban desenfocados. No, hasta que consiga lo que es mío. Se abalanzó hacia adelante, pero David lo bloqueó. Te lo advierto, Jimmy, dijo, arrastrando las palabras. Haré que todos se arrepientan si no me dan lo que quiero. Fue en ese momento cuando David llamó a la policía. Mientras esperábamos que llegaran, Jimmy continuó despotricando y amenazándonos. Mi madre se escondió en el fondo, agarrándose el pecho. La vista de su miedo y dolor me rompió el corazón. Cuando llegó la policía, rápidamente sometieron a Jimmy y se lo llevaron. La patrulla se fue, y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza más tarde esa noche. Me acerqué a Tom en las redes sociales con la esperanza de que pudiera ayudar a Jimmy. Su respuesta fue fría. Ya no es mi problema. Vanessa me dejó y tomó todo lo que tenía. Tengo mis propios problemas, así que Jimmy tiene que lidiar con lo suyo solo. Al leer sus palabras, sentí que los últimos hilos de mi antigua vida finalmente se rompían. Al día siguiente, fui a la corte y solicité una orden de restricción contra Jimmy. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero sabía que era necesario para proteger a mi familia. Pasaron los meses y luego los años. Nunca volvimos a ver a Jimmy. A veces me quedaba despierta por la noche preguntándome dónde estaba y si estaba bien, pero gradualmente, las noches de insomnio se volvieron menos frecuentes. La vida continuó. Emily se volvió brillante, y el negocio de David, que era pequeño pero curioso, floreció. Un domingo por la tarde, mientras observaba a David empujando a Emily en el columpio de nuestro patio trasero, sentí una profunda sensación de paz invadirme. Esta era mi vida. No era perfecta, pero estaba llena de amor, risas y alegría.